Esta noche en el sur de la frontera, Estados Unidos emite anuncios en la televisión mexicana advirtiendo de las deportaciones de inmigrantes. Agentes de ICE detienen a migrante guatemalteco. Tenemos el video viral. Hablaremos sobre temas de interés con un cónsul de la Embajada de Estados Unidos. Y El Salvador se incorpora al programa Global Entry de Estados Unidos. ¿Qué es y cómo aplicar? Les tendremos los detalles. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a hablar de migración. Precisamente tenemos un análisis de la Fundación Ayuda en Acción sobre cómo ha sido el movimiento en la frontera, el POI. Veamos. En Chalatenango se encuentra el punto fronterizo El POI, el cual conecta a El Salvador y Honduras y que se ha convertido en una ruta clave para personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, México o Canadá, aunque tradicionalmente ha sido usada por salvadoreños y hondureños. En los últimos meses se ha observado un incremento de personas originarias de Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Perú y Brasil. Según datos de la OIM, durante los meses de octubre a noviembre de 2020, ingresaron al menos 115 personas por la frontera El POI. El POI, bueno, es una frontera de turismo, como muchas más de nuestro país, pero es utilizada bastante por salvadoreños y hondureños en la cuestión de turismo, ¿verdad? Pero acá en su mayoría, en cuestiones migratorias, vemos pasar también personas de República Dominicana, ecuatorianos, venezolanos, peruanos, brasileños y de otros países del continente asiático. Muchas personas que cruzan los puntos ciegos de este paso fronterizo se ven expuestos a robos, tratas de personas y violaciones a los derechos humanos. Durante la ruta ellos no puedan acceder a atender complicaciones de salud, la cuestión esta de que sean víctimas de algún tipo de grupo, ¿verdad? Delictivo, de trata, también muchas veces son víctimas de robos. Entonces todos esos, por decirlo quizás los más suaves, ¿verdad? Por no ser tan cruda, son parte del peligro que ellos pueden correr durante la ruta. No todos tienen la misma experiencia en cuanto a su viaje, otros tal vez no corren tanto esos peligros por la forma en la que ellos entran al país, que es de forma regular, pero en su mayoría los que optan por los puntos no habilitados, sí, ¿verdad? Ante esta situación, la organización Ayuda en Acción brinda apoyo directo a los migrantes que cruzan por el POI. Alicia Castro, representante de la organización, explicó que se entregan kits de alimentos, ropa y artículos de higiene personal, además de orientar a las personas para reducir los riesgos en su camino. Brindamos kits de alimentos, kit de vestuario, también de higiene personal. Nos enfocamos muchísimo en que las mujeres y las niñas, bueno, en sí toda la familia, ¿verdad?, lleve siempre o tratar más bien de aliviar esas necesidades que tal vez durante la ruta ellos no pueden acceder a esos servicios básicos, digamos, como agua también, porque brindamos la hidratación. Ayuda en Acción busca responder a la emergencia humanitaria que se vive en esta frontera, garantizando que quienes migran puedan continuar su camino con un poco más de dignidad y protección frente a los peligros en su trayecto. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, que entre otros temas hablará sobre la Alianza Nacional del TPS, que ha reaccionado a las decisiones de la Corte Suprema de mantener este programa. Adelante, Ernesto, buenas noches, qué gusto saludarte. Un gusto poderte saludar, Roxana, y a la audiencia hasta El Salvador en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. En los próximos minutos estaremos actualizando la situación y el panorama sombrío que viven las familias indocumentadas acá en Ciudad de Santuario, como por ejemplo Los Ángeles, California.
Iniciamos de inmediato con los detalles y es que en los últimos días se ha revocado algunas decisiones que ha tomado la administración de Donald Trump y que perjudica principalmente a la comunidad indocumentada. Por su parte, los activistas pro migrante han aplaudido estas decisiones y reiterando también su compromiso por continuar garantizando sus derechos humanos de cada uno de ellos. Recientemente, un juez de la Corte Federal de Boston frenó temporalmente la revocatoria del parol humanitario para los inmigrantes que entraron bajo esta modalidad a los Estados Unidos. Decisión que es aplaudida por los activistas pro-migrantes. Son conscientes que su lucha por garantizar la estabilidad de esta comunidad en el país norteamericano aún no termina. Sabemos de que todas las cláusulas que en este momento están en la Corte son cláusulas temporales que están bloqueadas para proceder continuar nosotros con nuestro trabajo o estar legal en los Estados Unidos, pero a la misma vez sabemos de que si podemos hacer las audiencias cuando los jueces terminen, podemos apelar y como dije, podemos llegar hasta la Corte Suprema, que esa es la máxima autoridad aquí en Estados Unidos. Además, hicieron sus valoraciones a la reciente visita que hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la Casa Blanca, donde estuvo con su homólogo Donald Trump. Tuvo la oportunidad de oro para hablar y proteger a la comunidad salvadoreña y no lo hizo, no tocó un tema que era prioridad para nosotros, pero no es prioridad para él. Para él solo vino a remarcar lo que el negociazo que él ya está haciendo con encarcelamiento a otras comunidades o a otras entidades allá en El Salvador. Desafortunadamente, no podemos cambiar lo que ya está hablado, lo que ya está escrito entre ellos, pero sí, como dije, nuestra lucha es una lucha a cuesta arriba porque desafortunadamente no tenemos como comunidad centroamericana no tenemos esos apoyos de esos presidentes que vengan a hablar con sus homólogos aquí en Estados Unidos. No tenemos ese trabajo donde ellos pueden hablar para nuestra comunidad beneficiaria de TPS o comunidad que simplemente ha llegado aquí por décadas a Estados Unidos. Reiteraron que seguirán buscando hacer cabildeos de alto nivel con los diferentes sectores para priorizar el respeto de los derechos de la comunidad indocumentada. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y agentes de ICE rompieron la ventana de un auto con un mazo para detener a un hombre guatemalteco, Juan Francisco Méndez. Él fue sacado violentamente de su vehículo mientras iba al dentista en Massachusetts. El migrante ya había solicitado asilo. Un incidente protagonizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, ha generado controversia en New Bedford, Massachusetts, luego de que un hombre guatemalteco identificado como Juan Francisco Méndez fuera detenido de manera violenta mientras se dirigía a una cita con el dentista. Los agentes irrumpieron en la ventana del automóvil en el que Méndez viajaba junto a su esposa y lo arrestaron a pesar de que, según su abogada, el hombre había solicitado asilo y no tenía antecedentes penales. Quedó registrado en un video grabado por Marilú Domingo Ortiz, esposa de Méndez, quien también fue retirada del vehículo por los agentes. En las imágenes se observa cómo los oficiales utilizan un martillo para romper la ventana del auto antes de proceder con la detención. La familia asegura que Méndez se encuentra actualmente en un centro de detención en Dover, New Hampshire. El sur de California se ha visto esta última semana afectado principalmente en ciudades importantes por los intensos operativos que han realizado las autoridades de ICE, en la que han dejado a decenas de personas inmigrantes capturadas. Es por eso que también activistas pro-migrantes se concentraron en las afueras de una importante corte de inmigración acá en la ciudad de Los Ángeles para solicitar la pronta liberación de aquellas personas que no cuentan con un récord criminal. Es el preciso momento en la que las autoridades de ICE realizan un operativo en una de las importantes ciudades del sur de California. El objetivo era capturar a inmigrantes que trabajan como jornaleros. En un abrir y cerrar de ojos, al menos 30 personas fueron detenidas. Estos hechos son condenados por los activistas
quienes pidieron que ellos, al igual que el resto de personas que han sido capturadas en Estados Unidos inocentemente, sean liberadas. Petición que hicieron a las afueras de una de las principales cortes de inmigración en la ciudad de Los Ángeles, California. En este momento tan oscuro para nuestra comunidad, tenemos que asegurar que nosotros traigamos la luz y que luchemos por la luz que se encuentra dentro de nuestros corazones y dentro de nuestros seres, pero demostrarle a este país y a todo el mundo que en este país hay gente de bien, gente de amor, gente que está dispuesto a luchar por la dignidad de nuestros hermanos y hermanas. Y va a ser difícil, porque hay que entenderlo, va a ser difícil, pero hay que asegurar a nuestra comunidad que no están solos. Un alto al acoso a la comunidad inmigrante también fue lo que pidieron los representantes de la Iglesia Católica, quienes mostraron su preocupación ante el panorama sombrío que vive hoy en día las familias indocumentadas. Yo quiero representar a los que están ahorita en El Salvador, a todos los que no tienen esperanza, fueron mandados para morir ahí. Quiero hablar de acuerdo a mi tradición como cristiano, como emigrante, como hijo de migrantes y como alguien que ha pastoreado por 40 años casi a migrantes. Es verdad, vivimos en tiempos difíciles, temor en las calles, temor en las escuelas y por supuesto, temor en la iglesia. Pero yo quiero volver a reafirmar lo que todos mis compañeros han dicho. La iglesia, el templo, los lugares de adoración son lugares sagrados. Jesús declaró, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nuestra fe nos enseña que el templo es tierra sagrada, un espacio donde Dios habita y donde la dignidad humana debe de ser protegida. Mientras tanto, el gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, ha reiterado que no cesarán las acciones para capturar a aquellas personas que no cuentan con una base legal en el país. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y el gobierno de los Estados Unidos ha lanzado una campaña contra la migración irregular hacia ese país. Estas imágenes se han difundido a través de la televisión mexicana y ya hay reacciones de la presidencia del país latinoamericano. El gobierno de Estados Unidos lanzó una fuerte campaña internacional contra la migración ilegal, liderada por la Secretaria de Seguridad Nacional a través de anuncios en televisión, radio e internet. Buscan advertir a los migrantes que si entran al país sin documentos, serán detenidos y deportados. En los mensajes incluso se les pide que se autodeporten y no vuelvan a intentar cruzar. You are considering entering America illegally. Don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. For too long, weak leadership has left our borders wide open, flooding our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. Well, those days are over. Under President Trump, we are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught, you will be removed, and you will never return. La campaña no tardó en generar polémica, especialmente en México, donde algunos de estos anuncios se transmitieron durante partidos de fútbol muy vistos. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó duramente esta acción, calificándola como una falta de respeto a la soberanía del país y una intromisión en los medios nacionales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, señala que en México queda prohibido todo acto o práctica de discriminación, porque este anuncio pues tiene un contenido discriminatorio muy alto. Ante esta situación, Sheinbaum propuso una reforma legal que impediría la transmisión de propaganda política extranjera en medios mexicanos sin autorización previa. Reponer el artículo y ponerlo nuevamente en la ley. ¿Cuándo va a ser? Pues es parte de las reformas que vamos a enviar.
el día de hoy o mañana serán enviadas al Congreso para que pues ningún gobierno extranjero, ninguna entidad de ningún gobierno extranjero pues pueda pagar, porque el tema es que están pagando, ¿no?, para poder difundir estos anuncios, esta propaganda que pues tiene un mensaje discriminatorio. La mandataria aseguró que con esta medida se evitará que mensajes discriminatorios e invasivos vuelvan a transmitirse en espacios públicos del país. Este es un informe de Jacqueline Orellana. El alto costo de vida, el encarecimiento en las viviendas y en los productos básicos, como también recortes en algunas áreas de trabajo, es lo que están enfrentando hoy en día los inmigrantes. Logramos platicar con un salvadoreño y nos contó su testimonio. Veamos. Los planes de deportación masiva de inmigrantes indocumentados que ha puesto en marcha el gobierno de Donald Trump ha empezado a tener fuertes impactos en la economía estadounidense, teniendo en cuenta el aporte diversificado que esta población hace en el país. Por ejemplo, en el sector construcción. En algunos de los casos, les están pidiendo una documentación legal para continuar con el trabajo. Caso contrario, son cesados. Están siendo presionados a chequear el estatus migratorio de los trabajadores. Por ejemplo, la persona que está encargada de derechos humanos, que más que todo ellos dan las entrevistas, las aplicaciones. Entonces ahora mayormente se aplica por línea. Entonces por línea tiene que meter un número de seguro social, y el seguro social no es bueno, ya no puede avanzar en la aplicación. Y cuando uno va a la entrevista igualmente, y entrevista le preguntan su estatus migratorio, y el estatus migratorio que tiene que ser bueno, pues el seguro social, un permiso de trabajo mínimo, y vaya igualmente. Y si no tiene su estatus migratorio, no le dan la oportunidad de trabajar. Nosotros, por ejemplo, yo soy tepeciano, y entonces están pidiendo la tarjeta del permiso de trabajo, pero quieren verificar. A esta problemática se suma otra: el impacto económico que podría tener la ejecución de los aranceles que ha anunciado el gobierno estadounidense para algunos países de América Latina, pues esto podría acarrear un encarecimiento en los productos de la canasta básica y vivienda. Como clase trabajadora e inmigrantes que no tenemos un estatus migratorio, pues también estamos sintiendo muy fuerte por las situaciones que también la canasta básica carísima, la renta carísima, gasolina cara, entonces medicina, salud caros, entonces, y los salarios, más que todas las fuentes de trabajo, muchas empresas ha bajado bastante, el trabajo ha bajado bastante. Por su parte, algunos economistas aseguran que el gobierno de Donald Trump tendría que buscar vías para hacerle frente a los efectos de las decisiones que se están tomando en términos económicos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y la Embajada de Estados Unidos en México, a través de sus cuentas de redes sociales, ha reiterado que la frontera está cerrada para la inmigración ilegal. Advierten que entrar a Estados Unidos sin documentos tiene consecuencias y exhortan a seguir los procedimientos legales. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos en el sector del Paso está reforzando la frontera con todos los recursos disponibles para garantizar su seguridad. Si cruza la frontera ilegalmente, será procesado y deportado de los Estados Unidos. Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Fiscalía Federal en el Distrito de Nuevo México y el Distrito Oeste de Texas para obtener condenas máximas bajo la ley. La frontera está cerrada a la inmigración ilegal. Los días de la postura denominada atrapar y liberar han terminado en nuestra frontera. Hoy hay consecuencias bajo la ley.
Y la Embajada de Estados Unidos en El Salvador dijo en su cuenta de X que cuando se habla de asegurar fronteras y detener la migración ilegal, también se trata de proteger a los propios migrantes de explotación y lesiones. En su cuenta publicaron lo siguiente: antes del 20 de enero, miles de menores no acompañados emprendían el peligroso viaje de entrar ilegalmente en Estados Unidos. Ahora, esa cifra ha caído en picada, privando a los traficantes de seres humanos y a los carteles de la oportunidad de explotar a los niños. La seguridad fronteriza protege a todos, así dice en su cuenta de Twitter. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de los detalles. En nuestras próximas emisiones les estaremos ampliando también todo lo que está ocurriendo. Se tiene programado para los próximos días que se realicen megas manifestaciones en ciudades importantes para poder exigir a la administración de Donald Trump el respeto y sobre todo también que se les pueda dar una vía a la legalización para aquellas personas que por años han estado en este país y que han trabajado y pagado sus impuestos. Estas y otras informaciones usted las conocerá en nuestra próxima emisión. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir tus reportes con nosotros. Un gusto, buenas noches. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Y a esta hora saludamos a Iliana Leiva, quien se encuentra con el cónsul general de la Embajada de los Estados Unidos, Michael García. Adelante, Iliana, con tu reporte. Te escuchamos. Buenas noches, efectivamente, Roxana, nos encontramos con el cónsul general de la Embajada de los Estados Unidos, Michael García, con quien vamos a estar conversando sobre importantes temas. Buenas noches, cónsul. Buenas noches, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias a usted. Vamos a comenzar precisamente conociendo cómo se ha mantenido el flujo de peticiones de visa durante los últimos meses. ¿Ha habido un incremento, cónsul? Pues como bien saben todos, las relaciones personales entre las personas del Salvador y Estados Unidos son muy estrechas, así que la demanda de visas, solicitudes de visas, siempre hay bastante, siempre tenemos bastante trabajo y sigue más o menos igual que siempre. Ok, consultarle, bueno, se conoció sobre un cambio en la exención de las entrevistas de 48 a 12 meses. En pocas palabras, se redujo el plazo de 48 a 12 meses para la renovación de visas sin entrevista y quiénes pueden aplicar. Pues como bien lo dijo el embajador en su columna en los periódicos hace poco, desde la embajada, desde el consulado, estamos comprometidos con la seguridad nacional de los Estados Unidos, con asegurar la frontera del sur, con proteger las comunidades de Estados Unidos y con hacer cumplir la ley migratoria de los Estados Unidos. Y la parte de las visas, la adjudicaciones de las visas, es una parte clave de la seguridad nacional, por lo cual la exención de la entrevista es para aquellos que cumplen con lo que exige la ley, y para la ley dice específicamente que aquellos que no tengan una visa que se haya vencido hace más de 12 meses pueden ser elegibles para la exención de la entrevista. Ok, y siempre seguimos sobre ese tema. Las personas que tengan una visa con menos de 12 meses de haber vencido pueden ser elegibles para una exención de la entrevista para la visa de no migrante. Exactamente. Aquellos que tengan una visa que no se haya vencido hace más de 12 meses y que están solicitando una visa nueva en la misma categoría pueden ser elegibles para la exención de entrevista, pero hay que tomar en cuenta que el oficial consular puede en cualquier momento, en cualquier caso, pedir que la persona, que el solicitante se presente para una entrevista. Esa es la discreción del oficial consular. ¿Cuáles serían los principales requisitos para aplicar? Para poder aplicar a través de la exención de entrevista, creo que le dicen acá a través del buzón, tiene que ser, la visa no tiene que haber vencido hace más de 12 meses
tiene que ser una solicitud en la misma categoría, el mismo tipo de visa. El solicitante tiene que estar solicitando la visa en su país de ciudadanía o residencia. No tiene que haber cambios en su situación, en sus circunstancias, que no haya tenido problemas para la elegibilidad de la visa y también haber tenido que cumplir con todos los requisitos y las responsabilidades de la visa que se le había otorgado anteriormente. ¿Hay algún tipo de excepción? Sí, como bien dije, el oficial consular puede pedirle a cualquier solicitante que se presente para una entrevista, aunque califique, aunque sea elegible para una extensión de entrevista. Igual, como ya le dije, si la persona tiene un cambio en sus circunstancias, si ha tenido problemas con la ley o si cambia la elegibilidad para esa visa, se le puede pedir que se presente para una entrevista. Y también recordar al público que desde el momento en que se le otorga la visa a una persona, esa visa la estamos monitoreando activamente a través de nuestros sistemas para estar seguros que están cumpliendo con el uso debido de esa visa. Un tema muy importante, cónsul, hablemos sobre el formulario de la visa. ¿Ha presentado algún cambio? El formulario de la visa sigue igual que en el pasado, no ha habido ningún cambio en el formulario. Ok. Regularmente se llama a prestar atención a la coherencia entre el código de barras y el formulario de visas con hoja de entrevista. ¿Cómo verificamos y por qué es importante también hacerlo? Pues sí, para nosotros es un aspecto de la seguridad para tratar de evitar el fraude. Cuando se debe de recordar que cuando alguien hace una cita, agenda una cita para la entrevista de visa, está agendando esa cita para una persona específica, igual que cuando uno compra un pasaje de vuelo, se está comprando para una persona específica. Es una forma de nosotros tratar de evitar el fraude, que alguien compre una cita y se la venda o se la regala a otra persona. Entonces, el código de barras del formulario de la aplicación, la solicitud de visa, lo que decimos el DS-160, tiene que coincidir con la cita que se agendó. Si esos códigos de barra no coinciden, la persona no va a poder pasar a entrevista y tendrá que agendar otra cita para poder entrevistarse. Un tema muy importante son los casos de estafa. ¿Cómo podemos estar seguros que no vamos a ser víctima de esto? Pues sí, desde la embajada tratamos de informar al público bastante sobre las estafas, cómo prevenir y cómo evitar el fraude. Pueden ir a la página web de la embajada, ahí está toda la información, el paso a paso a seguir para solicitar la visa. Y recordarles al público que nosotros desde la embajada, desde el consulado, nunca vamos a pedirle dinero, transferencia de dinero a la gente, nunca vamos a comunicarnos con el público, con los solicitantes a través de redes sociales o WhatsApp o mandarles capturas de pantallas, no hacemos eso. Entonces le pedimos a la gente que vaya a la página web de la embajada, que es la única autoridad competente para hablar sobre el proceso de las visas. ¿Hay algún proceso específico cuando uno quiere realizar alguna consulta con la embajada? Pues pueden mirar en la página web, ahí tenemos bastante información del paso a paso y también si tienen preguntas o si tienen dudas se pueden comunicar con el centro de llamadas de la embajada de visas, que es el 2113-9025. 2113-9025. Ok, hay un tema muy importante para los salvadoreños y es ¿cuáles son los programas legales para poder migrar? Para poder migrar legalmente a los Estados Unidos, tiene que tener un familiar en los Estados Unidos que lo solicite o que lo pida, que es la mayoría de los casos que vemos acá. Desde el consulado seguimos trabajando el tema de visas de migrante para que la gente pueda migrar legalmente a los Estados Unidos. La primera fase es con un familiar en los Estados Unidos, sea ciudadano o residente legal que lo esté pidiendo que vaya a Estados Unidos. Y esa parte empieza con el Servicio de Migración y Ciudadanía de los Estados Unidos, USCIS. También hay otras vías legales a través del trabajo, pero acá en El Salvador la mayoría son familiares que están pidiendo a sus familias que migren a los Estados Unidos, y eso empieza con servicios de migración en Estados Unidos, y ya que pase esa fase, pasa acá a la embajada donde hacemos la parte de visa de migrante. Importante para que se haga de una forma ordenada y segura para estas personas. Exactamente, eso es lo que queremos que la gente haga, de forma legal. Okay. Gracias por su tiempo, cónsul. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, Roxana, con esta información retornamos contigo a la señal. Gracias, Iliana, por compartir con nosotros de esta entrevista y las declaraciones del representante de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos.
¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Y hay reacciones sobre las políticas en las universidades de Estados Unidos y el tema de migración y revocación de visas de estudiante. Veamos. Según el analista César Ríos, la creciente incertidumbre en torno a las políticas migratorias en Estados Unidos está afectando también a la población estudiantil. Este señala que el gobierno ha tomado medidas severas como la detención de estudiantes internacionales y recortes presupuestarios de más de $2,000 millones a las universidades, lo que debilitaría el sistema educativo y las oportunidades para jóvenes migrantes. Hay una amenaza en este momento con la población estudiantil en Estados Unidos, principalmente universitaria, el cual la actual administración norteamericana ha tomado varias medidas. Una de las más fuertes es detener a estudiantes que expresen públicamente su punto de vista sobre las políticas globales de Estados Unidos, políticas del Medio Oriente, políticas migratorias. Esa expresión le ha costado a algunas universidades hasta cortarles el presupuesto del gobierno federal para el funcionamiento de investigaciones de estas universidades. Ríos señaló que estas acciones han generado preocupación en distintos sectores. Es por eso que más de 100 universidades e instituciones educativas condenaron en una carta conjunta lo que calificaron de interferencia política por parte del presidente Donald Trump. Las migraciones no se pueden detener exclusivamente por generar una atmósfera de temor y de miedo y levantando muros. Las migraciones deben combatirse desde la prevención, desde ver lo que está motivando a tomar la decisión de migrar. Si no es así, vamos a empezar a ver nuevas rutas migratorias, nuevos riesgos, nuevas muertes en la frontera por esas migraciones irregulares. El experto insistió que la migración debe abordarse desde la prevención y no desde la sanción. De continuar con estas políticas restrictivas, advirtió que surgirán nuevas rutas migratorias más riesgosas y difíciles de controlar. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Preocupación ha generado también la cancelación del programa CBP One de Estados Unidos, que permitía a los migrantes trabajar temporalmente en el gigante americano. La medida afectará a unas 900,000 personas, entre ellos miles de hondureños. Casi 1 millón de personas que llegaron a los Estados Unidos deberán abandonar el país inmediatamente después de que así lo ordenara el presidente Donald Trump tras revocar los permisos de residencia y trabajo concedidos a través del programa CBP One, beneficio que se concedió bajo el gobierno de Joe Biden en enero de 2023 con el fin de reducir el ingreso de migrantes irregulares. Eso ha traído mucha desesperanza a personas que tenían más de 2 años incluso de estar esperando esta oportunidad y ahora pues están a la deriva en México porque era el lugar donde estaban esperando tener este espacio para el programa. Hoy a la deriva, sin esperanza y buscando la forma como pueden penetrar, pero ante todos los cercos que hay migratorios en Estados Unidos, es pero muy complicado realmente que estos compatriotas, el caso de Honduras, logren este resultado. Para defensores de los derechos humanos, esta medida violenta el derecho a migrar y a trabajar, lo que podría agravar la crisis humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos.
Constituiría esta decisión, digamos, una afrenta a los derechos de las personas, fundamentalmente bajo la histórica responsabilidad política que tendría Estados Unidos para con los pueblos o los países de Latinoamérica, en el sentido que él ha sido responsable en muchas ocasiones de las crisis políticas que mantienen en pobreza y en miseria a las poblaciones de Latinoamérica. Sin embargo, los expertos coinciden en que el gobierno de Honduras debe trabajar en políticas que ataquen la raíz de las causas de la migración, como la reducción de la violencia, acceso a educación y salud de calidad y fuentes de empleo con salarios dignos y competitivos. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y varias instituciones coordinan acciones para fortalecer la atención a personas migrantes y retornadas. Diversos son los relatos, vivencias y denuncias que traen los migrantes retornados a Guatemala. En ese marco nosotros hemos entrevistado a una de las víctimas. Por cuestiones de seguridad le llamaremos Gloria para que nos pueda comentar acerca de su travesía. Hace algunos días pues decidí migrar a Estados Unidos. Le pagué a un coyote 140,000 quetzales, pero me dejó perdida en la frontera de México, allá por Ciudad Juárez, y lamentablemente pues fui víctima de algún tipo de violencia en la frontera. Con el fin de evitar que los guatemaltecos sean víctimas de tráfico ilegal de personas, el Ministerio Público lanzará el programa de Migrantes Víctimas para ofrecer acompañamiento a las víctimas desde el momento que presentaron su denuncia hasta que finalice el proceso. Vamos a implementar el modelo para migrantes víctimas, porque resulta que se cometen los delitos por parte del coyotaje y se queda verdaderamente sin ningún alcance de una posible responsabilidad penal para las personas que obviamente inducen a los migrantes, ¿verdad?, mediante pagos exagerados y después no hay cumplimiento, además se los llevan en una forma ilegal, porque definitivamente todos tenemos procedimientos legales establecidos debidamente y consecuentemente hay que cumplirse. En cambio ellos inobservan toda la normativa guatemalteca para hacer todo este tipo de traslado, ocasionándole grandes problemas, no solo de salud, en su integridad, en su vida. Entonces, para que realmente no queden en impunidad todos estos hechos, entonces nosotros abrimos con todas las instituciones que son afines y que tienen por competencia la actuación para lograr la protección de todos los migrantes víctimas. Uno de los objetivos es reforzar las investigaciones para localizar coyotes y procurar que enfrenten un proceso penal. En la mayoría de los casos, las personas son estafadas con grandes cantidades de dinero, llevándolos de una manera peligrosa e ilegal hacia Estados Unidos. La directora del Instituto de la Víctima aseguró que también serán parte de esa coordinación interinstitucional y, de acuerdo al mandato de la institución, podrían atender a migrantes víctimas de delitos en nuestro país. Estamos realmente en esas coordinaciones, ya hemos tenido acercamientos, reuniones para poder establecer cuál va a ser la estrategia de trabajo, la metodología, el lugar físico donde se va a atender, pero es algo muy similar. El Instituto de la Víctima, de acuerdo a su mandato, pues podría atender a personas migrantes que hayan sido víctimas de delitos en Guatemala y que van a quedarse acá, porque si no, por ejemplo, una persona que solo está de paso y presenta una denuncia, pues luego se va y esa denuncia ya no hay quien se quede impulsándola, ¿verdad? Porque la víctima o el agraviado pues se retira del país y entonces ya no tendría mucho sentido, ¿verdad? Pero estamos con esa disponibilidad para personas que a veces son retornadas, ¿verdad? De personas extranjeras que son retornadas, que van de camino a sus países, pero se quedan una temporada en Guatemala y han sido víctimas de delitos. Una vez ellas presenten su denuncia ante el Ministerio Público, pues y manifiesten su deseo de constituirse en querellantes adhesivos, el instituto ya está en la capacidad para poder brindarles el tipo de asistencia legal y también el acompañamiento psicológico o de trabajo social o médico que ella necesite. El sector justicia afirmó que dentro de los acuerdos se podría firmar un modelo de atención integral para beneficio de los connacionales.
El titular del Instituto Guatemalteco de Migración aseveró que el organismo ejecutivo también está trabajando de manera articulada con el ente investigador. Eso lo tiene la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes y se han estado elaborando también reuniones para fortalecer el mismo acuerdo y el mismo modelo. Y ahí pues el instituto ha ido aportando lo correspondiente a poder problematizar no solo la identificación, sino la atención de aquellas personas que efectivamente no son víctimas del tráfico ilícito, ¿verdad? Y que puedan tener acceso a la justicia. Se tiene una coordinación con dos modelos de atención, primero a mujeres víctimas de violencia, que es el MAIDI, y se tiene también la construcción del modelo de atención a personas migrantes, que también sufren violencia. Esto en función de poder atender, generar la denuncia y también darle seguimiento a la persecución de quienes están cometiendo el delito de coyotaje o tráfico ilícito. Entonces es un proceso que se ha venido trabajando ya con el Ministerio Público. El IGM reporta hasta abril de este año 7.924 guatemaltecos retornados vía aérea procedentes de Estados Unidos. Ahora se espera a que el Ministerio Público oficialice la implementación del nuevo modelo de atención a migrantes víctimas. Los migrantes que ingresaron a Estados Unidos mediante una aplicación de citas en línea podrían ser deportados de ese país bajo las nuevas políticas de la administración estadounidense. Migrantes que obtuvieron permiso temporal para residir y trabajar en Estados Unidos mediante la aplicación móvil CBP One, implementada durante la administración de Joe Biden, han recibido órdenes de abandonar el país norteamericano de inmediato, según confirmó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Esta medida afecta a miles de personas que ingresaron al país bajo un programa que les otorgaba autorización para trabajar y permanecer en territorio estadounidense por un periodo de 2 años. De acuerdo con medios estadounidenses, las notificaciones están siendo enviadas específicamente a quienes utilizaron la aplicación CBP One, creada para facilitar la solicitud de citas en los puertos de entrada a Estados Unidos. Desde enero de 2023 hasta finales de diciembre, más de 936,000 personas utilizaron esta aplicación para programar citas y presentarse en los puertos de entrada, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Trump puso fin por decreto a esta vía legal de ingreso y su administración sustituyó automáticamente la CBP One por la CBP Home, con el fin de que los migrantes se autodeporten. Un portavoz del DHS también advirtió que quienes se nieguen a salir serán localizados, expulsados y se les prohibirá el reingreso de forma permanente. La actual administración sostiene que tiene plena autoridad para revocar los permisos temporales otorgados. Esta política se enmarca en la promesa de campaña de Trump de realizar la mayor deportación masiva en la historia del país norteamericano. Desde enero, el gobierno ha endurecido significativamente las medidas migratorias. El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional también anunció la cancelación de otro programa de permisos humanitarios para unas 532,000 personas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que habían ingresado al país con patrocinadores financieros. Esta medida entrará en vigor el 24 de abril. Además, se notificó el fin del estatus de protección temporal para aproximadamente 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos. No obstante, un juez federal detuvo temporalmente su implementación, incluyendo a cerca de 350,000 venezolanos que estaban por perder su protección. El TPS otorga un permiso de permanencia por 18 meses a personas provenientes de países considerados peligrosos debido a conflictos armados o desastres naturales. Y ante los últimos fallos judiciales en los Estados Unidos sobre deportaciones, el panorama de defensa de los migrantes se vuelve más complicado. Esto lo explicaron analistas. Durante el segundo Migradiálogo, una mirada desde Washington del tema migratorio, organizado por ACIES, expertos del Instituto de Política Migratoria señalaron que los últimos fallos de las Cortes reducen las posibilidades legales para los migrantes para evitar una posible deportación. Es que la representación legal juega un papel muy importante en el destino o en la decisión de que una persona sea deportada, arrestada, detenida o no. Entonces ahora lo que veremos, me imagino, será que con estas decisiones de la Corte Suprema
vamos a ver aún más énfasis en inmigrantes, buscar tener abogados de migración para poder ejercer sus derechos, aunque ahora son más restringidos que antes. Estas dos decisiones de ayer apuntan a que va a ser más complicado la deliberación de este caso que pensábamos muchos antes. O sea que la Corte Suprema hasta ahora parece darle una victoria pequeña al presidente Trump y también tomar más casos que él decide llevar a la Corte. No quiero repetirlo, no es único. Las Cortes de Inmigración y las Cortes de la Suprema Corte en particular han jugado un papel histórico en la migración en décadas en Estados Unidos. A la fecha, cerca de 1.4 millones de migrantes en Estados Unidos tienen órdenes de expulsión emitidas por un juez, dentro de ellos un buen número de guatemaltecos. La Organización Internacional para las Migraciones informó que la cifra de hondureños retornados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025 se redujo a 8.802, lo que representa un 35% con respecto a los de 2024, cuando sumaron 13.235 en el mismo periodo. La mayoría de los migrantes hondureños llegaron retornados de Estados Unidos y México, según un registro de la OIM con base a datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. El informe añade que hasta la fecha, febrero ha sido el mes con el mayor flujo migratorio, registrando 4.438 personas migrantes transitando de norte a sur. De lo que va del 97% son venezolanos, siendo la mayoría niños y niñas con el 44%, hombres 31% y mujeres 25%. En este contexto destaca que la población migrante enfrenta diversas situaciones de vulnerabilidad, destacando particularmente a la niñez migrante como el grupo más afectado. Y el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pudo incurrir en desacato al haber ignorado su prohibición de deportar migrantes bajo una ley de 1798. Un juez dictaminó el miércoles que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pudo incurrir en desacato al haber ignorado deliberadamente su prohibición de deportar migrantes bajo una ley de 1798. Este magistrado suspendió las deportaciones basadas exclusivamente en la ley sobre enemigos extranjeros de 1798, cuando más de 200 personas, en su mayoría venezolanos, acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, estaban siendo deportadas a El Salvador. Según escribió el juez federal James Boswell, el tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden. No obstante, el juez concedió el plazo al Ejecutivo hasta el 23 de abril para evitar un procedimiento de desacato y cumplir con su decisión del 15 de marzo. En su defecto, le pide que le facilite la identidad de la persona o personas que han decidido ignorarlo. La Casa Blanca reaccionó diciendo que recurrirá inmediatamente a las conclusiones del magistrado. Trump, que ha prometido poner fin a lo que considera una invasión de criminales procedentes del extranjero y lleva semanas de forcejeo con los tribunales, despotricó contra el magistrado en su plataforma Truth Social. El 8 de abril, la Corte Suprema levantó la prohibición de expulsar migrantes invocando la ley del siglo XVIII, pero principalmente por razones técnicas. Los migrantes que pusieron demandas para evitar la deportación se encuentran en Texas, mientras que el caso ante el juez federal se tramitó en Washington. El máximo tribunal consideró, no obstante, que deben de poder impugnar su expulsión en los tribunales del estado desde donde son expulsados. Vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela.
Gracias por continuar con nosotros. El Salvador se incorporó al programa Global Entry de los Estados Unidos. La suscripción se hizo efectiva este lunes 14 de abril tras la visita oficial del mandatario salvadoreño Nayib Bukele a los Estados Unidos. El convenio fue pactado entre el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem. Para ahondar sobre este tema, vamos a saludar a Heriberto Rivera de Ayuda, Asesoría Migrante. Qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Roxana. Un placer de estar contigo nuevamente. Heriberto, ¿en qué consiste Global Entry y qué otros países cuentan con este beneficio? Pues mira, Global Entry es sinceramente un sistema que va a permitir a las personas que ingresen a Estados Unidos poderlo hacer de una manera rápida, no tener que esperar las grandes colas que se esperan usualmente cuando llegas a migración. Vas a poder entrar, hay una fila especial para Global Entry donde tú puedes pasar, y a veces tú llegas a aeropuertos que hay 200, 300 o más personas, llegaron 5 o 6 vuelos internacionales de una sola vez, y hay tal vez miles de personas, bueno, cientos, 500 personas o un montón esperando, y tú vas a pasar por esa fila de Global Entry que usualmente casi no tiene personas esperando. Entonces te va a permitir un acceso acelerado a Estados Unidos, te va a facilitar la entrada de esos viajeros que son inspeccionados por los oficiales de migración. ¿Quiénes pueden aplicar? Toda persona que pueda entrar a Estados Unidos con una visa de no inmigrante, o en este caso muchos países de Europa no necesitan visa para ingresar, lo que ellas tienen el programa de no visado, pero personas que puedan ingresar a Estados Unidos, y usualmente ellos recomiendan que personas que viajan por lo menos 4 veces al año puedan aplicar para el programa de Global Entry. ¿Y cuál es el proceso de aplicación, Heriberto? No es difícil, pero uno tiene que seguir una serie de pasos. Primero tienes que abrir una cuenta con la oficina de Global Entry, tienes que abrir una cuenta con ellos, y ese es el primero. Cualquier buscador, por ejemplo como Google, tú entras registro para Global Entry y ahí te comienza los pasos que tienes que hacer. Después que tú has creado esa cuenta con ellos, con tu correo electrónico y tu forma de entrar a esa cuenta, tu clave, entonces te va a dar un proceso de 9 pasos para tú poder someter la registración. El que la sometas no garantiza que te la van a aprobar. Usualmente dice que como el 80% de las personas aproximadamente son los que tienen aprobación. Pero, por ejemplo, esos 9 pasos comienzan con la información personal de uno, que te empieza a pedir. Después te pide documentos con los cuales tú piensas viajar, o el pasaporte, o la visa de turista que tenga, la visa de no inmigrante. Después te pide información de tu tarjeta de la licencia de manejar, tu driver's license, y así sigue pidiéndote información. Usualmente personas que tengan que ingresar por medio de la frontera, sea México, Estados Unidos o Canadá, piden información de vehículo. Esa información la puedes dejar en blanco. Por ejemplo, en mi aplicación yo dejé en blanco esa información. Después te pide la dirección, que es el 5º paso, dirección donde tú vives y otra información más. Te pide información de tu trabajo, a qué te dedicas. Ese es el paso número 6. Información de los viajes que hayas hecho también en los últimos 5 años, donde has viajado los últimos 5 años te pide. Y el paso 8, información adicional que te va a pedir usualmente, que te hace preguntas sobre si has tenido algún caso criminal o algo así por el estilo, problemas con migración o has violado la ley migratoria. Te hace una serie de preguntas. Ese es el 8º paso. Y el 9º es, después que tú te has hecho toda esa información y ya la has aceptado, vas a hacer el pago de $120. Además, conocer cuáles son los requisitos. Requisitos, mira, usualmente dicen que una persona que yo le recomiendo a las personas que van a aplicar que no hayas tenido problemas usualmente con las autoridades, que no hayas tenido problemas con migración, aunque no evita, si tú has tenido esos problemas, que tú apliques, tú puedes aplicar. No hay garantía que te van a aprobar. Entonces, cualquier persona puede aplicar a este proceso, no tiene problema, puedes aplicar. La cosa es que si tú tuviste algún problema anteriormente, por ejemplo, te hace la pregunta, ¿alguna vez te han encontrado culpable de violar las leyes de aduanas o de leyes de migración? Entonces, si tú eres culpable de eso y fue en el pasado, dependiendo cuánto tiempo hace que sucedió, podrían negarte la aplicación, pero eso lo va a determinar el oficial
que esté revisando tu caso. ¿Cuánto tiempo dura este procedimiento? El procedimiento dice que puede tardar en semanas o hasta un año. Es lo que te dice el sistema. Puede ser que te hagan una preaprobación en unas 2 o 3 semanas, pero que esa preaprobación puede tardar hasta un año también, porque te van a hacer ciertos chequeos, por supuesto. Entonces, ahí uno tiene que estar pendiente para ver si te aprobaron o no, porque después vas a tener que hacer una entrevista. Gracias, Heriberto, por compartir con nosotros y contestar a nuestras preguntas. Un gusto, buenas noches. Buenas noches, Roxana, un placer estar contigo. Así nos despedimos de esta edición de Al Sur de la Frontera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.